Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 mm. Esta semana con nosotros la Canon Rebel XS. Vamos a verla. Sí amigos, la Canon Rebel XS o bien la Canon EOS 500, que son exactamente las mismas, solo que en Europa la llamaban Canon EOS 500 y en América la llamaban la Rebel XS. En Japón la llamaban la EOS Kiss. Bueno, ¿qué me he perdido? La Canon EOS Rebel XS es una cámara analógica de 35 mm que salió al mercado allá por el año 1993. Y ojo, a no confundirla con la Rebel XS digital. Esta es una cámara analógica. Y viene la aclaración porque en el año 2008 Canon sacó una Rebel XS digital. Pero no hablamos de eso, estamos hablando de la cámara XS analógica. Es una cámara muy completa, tiene todo lo que tiene que tener. Modo programa, modo prioridad de apertura, modo prioridad a la velocidad de obturación, diferentes modos preestablecidos, exposiciones múltiples, hasta 9, un flash incorporado, reducción de efecto ojo rojo, todo lo que se le puede pedir lo tiene. Sus velocidades de obturación van desde 30 segundos hasta 1/2000 y la posibilidad de disparar en bulbo. Su sensibilidad ISO se puede configurar entre 6 hasta 6400. Y el flash sincroniza a 1/90. Su montura es la EF Mount, la montura clásica de todas las cámaras EOS con autoenfoque. Vamos a ver la montura. La clásica montura EF Mount. Lleva un obturador metálico de cortinillas verticales. Es muy rápido. El obturador es controlado electrónicamente y todo lo mueven dos pilas CR123A, que son estas que vemos aquí. Lleva dos pilitas en este compartimento. A ver si nos ponemos las pilas. La cámara cuenta con un flash incorporado, con un número de guía 12. Recarga en 2 segundos. También tiene una zapata de flash con función TTL. Bueno amigos, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene esta cámara para ver qué podemos hacer con ella. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra Canon EOS Rebel XS. Bueno, tenemos la rueda principal, donde tenemos la L, el botón de lock o bloqueado, el puntito verde, que es totalmente automática, la cámara decide todo, directamente apuntamos y disparamos. Luego tenemos el modo programa, el modo prioridad a la velocidad de obturación, el modo prioridad a la apertura de diafragma, modo manual, modo profundidad de campo, opción para que suene o no suene el pitido, para modificar la ISO y forzarla, en el caso que queramos una ISO diferente a la que lee el código de X, y para rebobinar el carrete cuando hemos terminado o a mitad de carrete. Luego, para esta parte tenemos los programas ya preestablecidos, donde tenemos un modo retrato, un modo paisaje, un modo macro y un modo deporte. Y eso es lo que tendría nuestra rueda principal. Bueno, el funcionamiento sería el siguiente. Cuando estamos en modo programa, nos aparece directamente la compensación de la exposición, donde si apretamos este botón de aquí y lo mantenemos pulsado y movemos, podemos compensar la exposición hacia arriba o hacia abajo en el modo programa. Si nos vamos a modo velocidad de obturación, nosotros modificamos las velocidades de obturación y la máquina automáticamente decide las aperturas de diafragma. También tenemos la opción de compensar la exposición de la misma manera. Luego, si nos vamos a prioridad a la apertura de diafragma, nosotros modificamos las aperturas de diafragma y la cámara automáticamente decide la velocidad de obturación. Si nos vamos a modo manual, nosotros modificamos las velocidades de obturación y si apretamos aquí, modificamos las aperturas de diafragma. En los modos programas directamente apuntamos y disparamos. Si hace falta el flash, automáticamente se activa. Lo mismo para todos los modos de programa. Luego tenemos el botón para el autodisparo o temporizador. Aquí tenemos una pequeña luz que nos avisa cuándo va a salir la fotografía.
y dispara. Luego el mismo botón sirve para el rebobinado de la película. Si queremos rebobinar la película a mitad de carrete, tenemos que apretar, poner en la posición de rebobinado y apretar el botón para que la película rebobine. Luego tenemos el botón para el flash. Activar el flash o desactivar la reducción de ojo rojo. Así un pequeño destello con esta luz antes de sacar la fotografía. Luego tenemos el botón este, que es la rueda principal para cambiar las velocidades de obturación o las aperturas según en el modo que estamos trabajando. El disparador. Luego en la parte trasera tenemos este botón que sirve para el ahorcamiento de la exposición. Luego tenemos este botón que nos sirve para modificar las aperturas de diafragma cuando estamos trabajando en modo manual. Y si presionamos ambos botones, tenemos la posibilidad de hacer exposiciones múltiples. Presionamos los dos botones a la vez, nos aparece un 1 y podemos hacer hasta 9 exposiciones múltiples. Vamos disparando y se va restando el número de exposiciones, siempre en el mismo fotograma. Bueno, en la parte trasera también tenemos el visor, tenemos la ventanita para ver qué tipo de película llevamos cargada. Aquí en la parte lateral el botón de la apertura, donde tenemos un lector de código de X, cortinillas verticales, metálicas. Luego en la parte frontal tenemos un botón para quitar el objetivo, la luz que sirve para reducir el efecto de ojo rojo y nos avisa cuando va a usar el temporizador o disparo automático. Y en el lateral tenemos un pequeño orificio para conectarle un disparador remoto. Y por último, en la parte inferior tenemos el compartimento de las baterías. Y tenemos dos baterías CR123A. Tenemos una rosca para trípode y nada más. Ya creo que eso sería lo que tiene nuestra Canon EOS Rebel XS. Bueno amigos, ya hemos hecho un recorrido por toda la cámara, sabemos cómo funciona, ahora lo que queda es ponerle un carrete y salir a hacer fotos. Así que, vamos a hacer fotos.
amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre nuestra Canon EOS Rebel XS analógica. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.